Argentina pasa por un momento muy interesante de la democracia, donde una mujer como Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha hecho, yo diría que una revolución pacífica e importante, no solamente en nombre de las mujeres, sino también en nombre de los que amamos y defendemos la democracia. Lo hicimos aquí además porque, y lo recordábamos el día que estuvimos, el 10 de diciembre, cuando se reunieron las madres fundadoras, las abuelas de la Plaza de Mayo, en el Palacio, en la Casa Rosada, donde ella tuvo la oportunidad de hacer una serie de reconocimientos importantes a unas mujeres que, como ustedes, son la inspiración de muchas mujeres y de muchos hombres en el mundo, porque la lucha, como lo decía la pasionaria, una revolucionaria española muy importante, la búsqueda incesante de los acuerdos es el único camino para llegar a la paz. Por eso quisimos también hacerlo aquí por una razón, porque para nosotros Néstor fue una persona supremamente importante, Néstor Kirchner. Quisimos hacerlo como un homenaje a él, como un homenaje y un reconocimiento a su memoria, y sobre todo a una persona que dejó mucha recordación en los corazones y en las mentes de muchos hombres y de muchas mujeres en América Latina y en el mundo. Yo quiero decirles a ustedes que yo solamente fui una pequeña chispa que encendió la necesidad de ocuparnos nuevamente en organizaciones que ya existen, en individualidades de personajes que hacen parte de la vida del país y que han logrado trabajar incesantemente durante muchísimos años por la búsqueda de la paz en Colombia. En Colombianos por la Paz hay mucha más gente que yo, y con absoluta certeza me puedo decirlo sin temor a equivocarme, con una inmensa dedicación a una lucha que es muy difícil, que ha sufrido los rigores precisamente de una sociedad totalmente polarizada, de unos medios de comunicación que han ayudado de manera brutal a caricaturizar la tarea que nosotros hacemos y que muchas personas hacemos en el país, pero sobre todo logrando que esos medios de comunicación que no tienen nada que ver con los muertos, que no los lloran, que no tienen nada que ver con la miseria, con la pobreza de la gente, que no saben que es un desaparecido o desaparecida, que no saben lo que son 5 millones de hombres y de mujeres deambulando por su patria sin saber dónde pueden ni siquiera dormir o cómo pueden comer, de muchos hombres y de muchas mujeres que no tienen empleo, no tienen nada que ver con muchos jóvenes que no tienen futuro en mi país. Y por eso un gran evento en Colombia a finales de este año, donde los artistas del continente, los académicos, los intelectuales, los que piensan en la necesidad de construir una sociedad humana, podamos reunirnos a presionar y a luchar y alcanzar la paz en Colombia. Aquí hay un montón de jóvenes que también vinieron desde Colombia, otros jóvenes a los cuales ustedes les han abierto las puertas porque han tenido que salir del país perseguidos o porque aquí hay educación gratuita, la que no hay en Colombia, y ellos están buscando mejores horizontes. Cuídenlos, pero les vamos a decir que nos los devuelvan, porque no queremos que se queden aquí, queremos que se formen como ustedes, con una mente abierta, amplia, y sobre todo aprovechando en este momento que se respira un oxígeno de libertad democrática en un país tan importante del Cono Sur como es Argentina. ¿Y quién fue y qué significa Emiliano Zapata en un país que hoy como México está sufriendo una situación que a todos nos conmueve, nos duele, pero que nos lleva a la conclusión que propuso Federico, y es una gran cumbre en América Latina contra las drogas, y no contra las drogas simplemente, sino por la búsqueda de una vez por todas de la solución definitiva a este problema, que es lo que desestabiliza al mundo, que es lo que le da el gran poder financiero a muchas instituciones en el mundo y que le da el poder a un solo país de certificar y desertificar, como que fuera el imperialismo el único que tuviera la razón de existir y de ser, en una sociedad que cada vez más está contra la pared en medio de la pobreza, de la miseria y de lo que significa la conculcación de la ciudadanía. Por eso, a todas y a todos, muchísimas gracias. Y queremos decirles una cosa: a Colombia va a llegar la paz, vamos a tener la paz.